Bien, mencionábamos al principio del programa, Sergio, la proclamación entonces por parte de la justicia, habilitación en realidad, para que Pedro del Castillo sea proclamado en los próximos días presidente del Perú. Para contarnos los detalles, que ya nos había adelantado muchos de ellos la semana anterior. Ahí se encuentra como siempre firme cada vez que lo llamamos y agradecemos enormemente esta colaboración de nuestro amigo Hugo Coya desde Perú, desde Lima. Hola, querido Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, un afectuoso saludo para ti, Horacio, Sergio, y para todos los televidentes del Explorador TV. Muy bien. Bueno, Encantado siempre de estar con ustedes. igualmente. Bienvenido. Hugo, querido, finalmente entonces la justicia habilita que Pedro del Castillo pueda asumir como presidente. ¿Cómo se están dando los preparativos? Y algo nos contabas en este interín, la volatilidad, ¿no es cierto?, de los mercados, de las empresas, el riesgo, ¿no es cierto?, que consideran que se avecina, las dudas en materia de economía. Vamos por la parte institucional. Lo que pasó ayer es la habilitación judicial. Ahora, ¿cuándo asumiría Pedro Castillo? Hay un plazo, hay un cronograma previamente establecido ya mucho antes de que se convocara el proceso electoral. O sea, sabíamos perfectamente que el nuevo presidente de la República tiene que asumir por ley el día 28 de julio, que es el aniversario de la independencia nacional, que ese año, como ya hemos comentado anteriormente, coincide con la conmemoración del bicentenario de la independencia del Perú. Entonces, definitivamente, Pedro Castillo, sabíamos desde hace 43 días de que había ganado las elecciones. O sea, lo sabíamos todos. Lo que pasó es de que la señora Fujimori, con algunos de los mejores abogados de Lima, de los mejores bufetes más caros de Lima, decidieron colocar una serie de recursos aduciendo de que había habido una serie de irregularidades, lo que ella denominó fraude en mesa, ¿no? Que en algunos centros de votación ella había, según ella, había detectado errores de sustituciones, muertos que supuestamente habían votado, falsificaciones de firmas y ese tipo de cosas. Pero resulta de que 43 días después, tanto la señora Fujimori como su equipo legal no han presentado a un solo testigo que diga, sí, a mí me falsificaron la firma, yo no firmé eso, ¿no? Claro. Y entonces el Jurado Nacional de Elecciones ha acabado finalmente descartando, dejando de lado estas aseveraciones, y ha proclamado, como ya se sabía, porque además lo único que ha conseguido la señora Fujimori con estos 43 días, aparte de mantener el país en vilo y evitar además que Castillo nos diga qué tipo de gobierno va a ser, si realmente va a ser el comunismo, si va a ser un gobierno radical, quiénes van a ser sus colaboradores, o sea, todas esas definiciones que normalmente hay una transición y que nos permitirían en este momento saber los peruanos hacia qué nos encaminamos. Y a ver, Hugo, ahí te corto. Sí. ¿Todavía no hay un solo dato de cómo sería el gobierno entonces de Pedro Castillo? ¿No hay ningún vocero que haya dicho nos vamos para el comunismo? Nada. No, él ya ha dicho en algunos mensajes que él no es comunista, que él no es chavista y que no y va a respetar, y algunos de sus voceros se han reunido con los banqueros y empresarios y les han dicho de que van a respetar la propiedad privada, que van a hacer un gobierno que respete las libertades, todo eso, pero un pronunciamiento oficial del presidente electo, que era lo que se debería ver en una transición ordenada, no ha ocurrido. Pero convengamos que el establishment, vamos a decirlo de esta manera, mucha fe no le tiene, según lo que vos mismo nos narraste, que ha habido una fuga en estos 45 días de capitales muy grandes desde el Perú hacia otros países, empresas que decidieron emigrar hacia otros lugares.
No tanto como empresas. Lo que ha habido es una fuga de capitales de 18.000 millones de dólares que han Ajá. salido. Incluso ha habido reportajes acerca de la cantidad de peruanos de la élite limeña, básicamente, que sería más propio decir, que han, por miedo a las medidas que pudiera tomar Castillo, han comenzado a abrir cuentas o trasladar sus fondos hacia a Estados Unidos, principalmente a Miami o Nueva York. Eh, y eso evidentemente ha generado pues que el dólar suba, que las bolsas de valores caigan, o sea, hay todo ese tipo de movimiento, ¿no? Ahora ya con la proclamación que ha ocurrido en la noche de lunes, Castillo ya está obligado a definirnos exactamente qué es lo que va a hacer, comenzando quién va a ser el próximo ministro de Economía y Claro, cuál claro. va a ser su política económica, qué acciones va a tomar para combatir la pandemia, todas las acciones que se esperarían. Ahora, no lo tiene fácil. Castillo ayer dio un breve discurso, una locución desde su sede, la sede central de su partido. Esa imagen que estamos viendo Sí. precisamente allí salió y pidió a la señora Fujimori que no siga poniendo trabas para esta transición y prometió un gobierno de unidad para todos los peruanos. Pero el día de hoy, uno de los voceros de la señora Fujimori, el abogado Miguel Torres, ha dicho que sería un insulto para sus votantes reunirse con Castillo. O sea, en lugar de buscar precisamente eso, de acercar posiciones y bajar la beligerancia en pro de un país unificado y menos convulso, seguimos, digamos, en estas posiciones. La señora Fujimori además dijo ayer también en otro discurso que dio un pronunciamiento público, dijo de que este era el principio de, ¿cómo se llama?, de su defensa. Entonces lo que no sabemos es qué cosa vimos durante 43 días antes. Bueno, Porque entonces, a ver, cuando tú denuncias fraude, solo para completar la idea, si cuando tú denuncias fraude, tú tienes que tener una prueba. no, seguro. O sea, Fujimori quiso hacer, vamos a hablarlo mal y pronto, la gran Donald Trump. Pero de última, Donald Trump marca una diferencia porque estaba siendo el líder de su frente. En el caso de Keiko Fujimori, llega a pelear hasta el último momento de la elección por aglutinar al resto de los partidos que se entendían de centro, centro-derecha, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es la líder natural de semejante frente, teniendo en cuenta que se habían presentado más de 18 precandidatos a presidentes? Lo que está ocurriendo es que hay varios dentro de, digamos, de la derecha, que es este grupo de personas que va desde la ultraderecha hasta el centro derecha, han comenzado a aparecer fracturas, Claro. ¿no? Fracturas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una candidata que ha perdido 3 elecciones consecutivas, evidentemente lo tiene más difícil con relación a su futuro político, ¿no? O sea, va a surgir más bien un nuevo líder y lo que los analistas están comentando es que evidentemente ese caudal, digamos, electoral va a ser, digamos, licuado, ¿no? Entonces, es altamente probable que dentro del mismo sector de derecha aparezca otro líder. Y la señora Fujimori, en lugar de aprovechar esta ocasión para ella convertirse en la verdadera lideresa de la oposición y actuar con la responsabilidad que merecería el caso de decir, bueno, señor Castillo, si usted quiere reunirse conmigo, yo estoy abierta a discutir y Sí. para que el país no caiga en el comunismo, se cierra hacia atrás y mantiene esta posición beligerante, es decir, te reconozco, pero te voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Hugo, Claro, entonces te dejas lo dejas sin posibilidades de hacer algo. Sí, perdón. Hugo, queda claro que va a seguir interponiendo recursos y va a obstaculizar, digamos, todo el desempeño de Castillo
es obvio porque en ningún momento se encolumna detrás del gobierno electo por el pueblo. Pero más allá de esto, Castillo dijo y habló de un país más justo, habló de que será un gobierno en el que nadie se quedará atrás, pidió que traigan las diferencias con lealtad y con dignidad y sepan que no vamos a permitir que se robe ningún centavo, ni un centavo, remarcó en su discurso. Pero más allá del qué, no dice el cómo. Esto es lo que está esperando Perú fundamentalmente en los próximos días, ¿no? Precisamente, Sergio, yo creo que has dado en el clavo. Todos estamos esperando el cómo lo va a hacer. O sea, claro, el discurso está muy bonito para la tribuna, pero el país está viviendo una de las peores crisis económicas, sanitarias de las últimas décadas. Necesita acciones concretas, gestos concretos. Y Castillo, durante 43 días, no nos ha dicho nada de eso. Entonces, ahora que ya se proclamó, que ya se acabó eso, tiene que comenzar a actuar como presidente electo. Ya tiene que, quién va a ser su ministro, cuál va a ser su política, qué es lo que pretende hacer, cómo lo va a hacer, cuándo, ese tipo de cosas. Una de las características de él es que casi no ha dado entrevistas a la prensa. Entonces, no se ha sentado ante un periodista que le diga, bueno, señor, a ver, explíqueme usted realmente qué es renuente a la prensa. Sí. Castillo es totalmente renuente a la prensa. Claro, y además hay otro elemento, ¿no? Va a ser un gobierno muy frágil. O sea, solo tiene 33 congresistas de su partido. Entonces es una minoría ya en un archipiélago, porque en realidad va a ser el Congreso, el futuro Congreso peruano que se instala también junto con el nuevo gobierno el 28 de julio, son varias pequeñas minorías. Entonces la obligación es formar alianzas. Claro, entonces ahí incluso la propia oposición tiene una posibilidad de buscar, ¿no? de buscar concertar y acabar con este clima de polarización que yo creo que todo peruano de sentido común quiere agarrar. Los últimos 5 años el Perú ha sido una guerra fratricida entre los partidos políticos porque la señora Fujimori no quiso aceptar su derrota en la anterior elección y puso en vilo al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y luego al gobierno de Vizcarra. Entonces, ya, o sea, y yo creo que parte de la tercera derrota de la señora Fujimori se lo debe precisamente a la actuación de ella y sus legisladores, ¿no? Ya queda totalmente incinerada en la carrera política. Mencionabas la semana pasada que podría haber algún disturbio a la hora de la asunción de Pedro de Castillo el próximo 28 de julio. ¿Cómo están los preparativos para la asunción? ¿Se considera que va a ser con tranquilidad o pueden haber algún que otro desmán? Mira, en realidad hay varias versiones de algunos medios de prensa que indican de que algunos, digamos, legisladores podrían boicotear la ceremonia de juramentación de Castillo el 28 de julio, ¿no? Por supuesto, no hay nada comprobado, no hay ningún elemento. Lo que sí ha habido el día de ayer es celebraciones de parte de los partidarios de Castillo, gente bailando en las calles frente a su local, también frente a su local central en Lima y en otras ciudades del país. Castillo se sigue reuniendo con los gremios, con los sindicatos y algo muy importante, el mayor conglomerado empresarial del país que reúne a los más importantes empresarios, ha saludado la proclamación de Castillo y le ha ofrecido su colaboración para hacer un gobierno que ayude a salir a todos los peruanos de la crisis, ¿no? Un gobierno de unidad. Perfecto. Preguntarle cuándo finalizaría sus funciones Sagasti, ¿el mismo 28 de julio? El mismo 28 de julio a las 11 de la mañana, hora de Lima.
Sagasti entrega El mando. el mando. Claro. En el Congreso. Sí, sí, o sea, Sagasti debe entregarlo al presidente del Congreso, la banda presidencial, y el presidente del Congreso o la presidenta del Congreso, porque todavía no se ha elegido a la nueva directiva, le entregará a Castillo, y a partir de ese momento Castillo formalmente ya es el presidente para el periodo 2021-2026. ¿Cómo es la Constitución peruana? ¿Hay un binomio, Castillo presidente y tiene una vice o vicepresidenta? Sí, tiene una vicepresidenta. En realidad, legalmente debería tener dos vicepresidentes. Ha sido elegido solo con una vicepresidenta que se llama Dina Duarte, que era una funcionaria pública, y ya su segundo vicepresidente fue separado por el Jurado Nacional de Elecciones debido a que tenía una condena por corrupción cuando fue gobernador de la región central de Junín. ¿Y la vicepresidenta asume como presidenta del Senado? No. Es un cargo, digamos, honorífico. Ajá. Y solo ocupa el puesto, o sea, puede hacer algunas acciones o encargos que el presidente le dé, y sustituye al presidente de la República en el supuesto de que el presidente por alguna razón no pueda continuar en el ejercicio Perfecto. De la presidencia de la República. Perfecto. Bueno, Hugo, por lo menos ya las definiciones están, los lazos están tendidos. Yo creo que es el principio del fin de Keiko Fujimori como dirigente política, 3 elecciones perdidas y un sector de la centro-derecha totalmente fragmentado. Me parece que todo el mundo se va a empezar a sentar a negociar como para que Castillo no se vaya al comunismo, o para cualquiera de las extremas, derechas o izquierdas, ¿no? Sino apuntaría en un principio, daría la sensación de un gobierno más de centro, tipo Bolivia, centro-izquierda, lo que se viene para Perú. Horacio, lo que él ha hecho en los últimos días, ha dado señales, es cierto, no ha sido contundente, pero ha dado señales de moderación. Claro. Toda la segunda vuelta, o sea, él comenzó, es cierto, mucha gente y sobre todo en la prensa empezó con el estalinismo. Claro, el marxismo, leninismo y todo eso, que era el ideario del partido que lo invitó a él, porque claro. Él originalmente no era un militante de ese partido, claro. ¿Correcto? Entonces él era un líder sindical de los maestros y fue invitado, porque como su máximo dirigente de este partido marxista-leninista no tenía problemas por la justicia, por corrupción, entonces lo invitó a él, y todos apostaban en la primera vuelta que si Keiko Fujimori pasaba con Pedro Castillo, Keiko Fujimori le ganaría más fácil a Castillo que a cualquiera de los otros por el antivoto que tiene ella debido precisamente a todos estos problemas y la herencia Bien. De su padre, ¿no? Bien. Hugo, querido, un abrazo grande, igual que siempre, a disposición, y ha sido más que clara tu exponencia. De igual manera, puede llegar a ser un gobierno chavista, porque escucho un pajarito trinar permanentemente ahí al lado tuyo. A lo mejor sea el chavista, sí. Según Maduro, la reencarnación de Chávez, que está girando por ese lado. Puede darse, ya van 2 veces que escucho el trinar ahí de un pajarito que te está merodeando. En realidad son los pajaritos, porque son varios, que me visitan acá desde la ventana. Entonces es Chávez y su equipo. Me lo contó un pajarito. Si te está hablando, estás complicado. Chao, Hugo. No me hablan, los escucho nomás trinar. Eso es bueno, Gracias. Eso es muy bueno. Chao, Hugo, un abrazo grande. Hugo Coya, entonces, con Hugo Chávez también hablándole como el pajarito de al lado, y vas a saber con qué seguito más, dando entonces la certeza, ¿no? Y la información precisa de lo que va a suceder en Perú con la nueva designación de Pedro Castillo, habilitado para asumir el 28 de julio, día de la independencia de nuestros hermanos peruanos, como el próximo presidente de dicha república. Muy bien, continuamos con más.